Los maestros jubilados, por favor. Favor de tomar asiento. El historiador Pedro Salmerón Sanginés hará uso de la palabra. Favor de tomar asiento. Se les invita a tomar asiento. Muy estimado señor presidente, distinguido señor gobernador, muy estimadas secretarias Luisa María Alcalde, Rosa Isela Rodríguez, Alejandra Frausto, distinguido general secretario, respetado almirante secretario, amigo senador Enríquez, y saludo también a los nietos y bisnietos de Pancho Villa aquí presentes y a todos ustedes. A él le habría encantado, sí, a Pancho Villa le habría encantado estar aquí, vernos reunidos en el lugar donde nació hace 145 años, con el nombre de José Doroteo Arango Arámbula. Le habría encantado ver que recordamos a un niño, a un muchacho que parecía condenado a ser el niño yuntero al que le cantó el poeta Miguel Hernández. Pero Doroteo no quiso ser esclavo y se rebeló contra su destino. A los 16 años abandonó la vida de peón de campo, que era como ser esclavo en aquel tiempo, y se echó a la sierra. Según la leyenda cultivada por el propio Pancho Villa, porque el patrón intentó abusar de su hermana. Pero ya decía John Reed en 1914 que lo más probable es que hubiera sido la insoportable altanería de Villa que hacía de él un rebelde natural. Lo cierto es que ahí comenzaron las leyendas que lo hacen un Robin Hood de la Sierra de Durango y luego de la de Chihuahua. Pero la historia es mejor que la leyenda. Ese hombre que no quiso ser esclavo se convirtió en revolucionario en 1910. Al tomar esa decisión que volvió a cambiar su vida, Pancho Villa tenía 32 años. Era un jinete infatigable y diestrísimo, infalible tirador de pistola y carabina, magnífico conocedor de la sierra de Durango y de Chihuahua. Había dirigido a pequeños grupos de hombres armados, lo mismo bandidos que arrieros.
Era de buena presencia y fácil trato, salvo en sus momentos de cólera, que solían ser terribles. Odiaba con encono a los hacendados y a los poderosos y apreciaba el valor y la lealtad como virtudes cardinales. Era decidido y poseía una inagotable energía y tenía una inteligencia natural poco común, muy aguda pero escasamente cultivada. Todavía discutimos los historiadores si en 1910 ya sabía leer y escribir o si aprendió en la cárcel en 1912. A los pocos meses de sumarse a la revolución, Pancho conoció al jefe de la misma, su tocayo Madero. Todo parecía estar en contra de ese encuentro. ¿Qué tenían en común el perfumado vegetariano que nació en sábanas de seda con el criador de gallos finos que dormía al raso, con la silla de montar como almohada y el zarape como cobija? Tenían en común el amor a la patria y a los pobres. La vida que había llevado le dio a Pancho Villa un infalible detector de mentiras, y ese detector de mentiras le enseñó que Madero era de verdad. ¿Sí? Que lo que decía Madero era cierto, que hablaba con la verdad y que estaba dispuesto a morir por la patria, por los pobres. Y ese mismo detector de mentiras que la vida le dio a Pancho Villa le sirvió para desconfiar profundamente desde el principio de Victoriano Huerta, aquel militar desleal, traidor y sin palabra, que en febrero de 1913 dio cuartelazo contra el gobierno democrático y que en los siguientes 15 días ordenó el asesinato de 600 cuadros y dirigentes madristas, incluido el propio presidente. Entonces, Pancho reinició la lucha. Pronto estaría al frente de 1 millar de bragados y en 6 meses sería el jefe de un poderoso ejército revolucionario, es decir, un ejército integrado por voluntarios que luchaban por ideales. No contaré la historia, pero sí quiero evocar una mañana de septiembre de 1913, cuando los jefes de la Revolución Popular en el norte se reunieron en una hacienda cerca de Lerdo y en asamblea los agraristas, campesinos, vaqueros, artesanos, obreros, maestros que formaban las guerrillas revolucionarias del norte eligieron a Pancho Villa como jefe común. Ellos lo eligieron. Surge de las filas del pueblo. Y el nuevo ejército le llaman la División del Norte. La División del Norte, escribió Adolfo Gili, es una de las mayores hazañas históricas mexicanas. Su organización fue el punto de viraje en la guerra campesina y en la revolución. Las masas del norte del país y las que se sumaron en su avance la organizaron de la nada y contra todos. Le dieron su tremendo empuje. Alzaron a uno de sus propias filas, Francisco Villa, como el mayor jefe militar de la revolución. Barrieron en el camino con cuanto se les puso por delante. Al frente de la División del Norte, Pancho conquistó Chihuahua. Sus hombres lo eligieron gobernador. Su medida de mayor impacto fue la confiscación de los bienes de los enemigos de la revolución, los poderosos que acumularon fortunas despojando a los pueblos y que apoyaron al gobierno espurio de Victoriano Huerta. Con esos dineros, administrados con acrisolada honradez, se pagaron las políticas sociales y educativas que sorprendieron al mundo, y también se convirtió a la División del Norte en un ejército capaz de enfrentar en grandes batallas al ejército federal porfirista y vencerlo en la primavera de 1914. Triunfante la revolución, su jefe formal, don Venustiano Carranza, intentó impedir que se extendieran a nivel nacional las medidas sociales tomadas por Villa en el norte y por Emiliano Zapata en el sur. Eso provocó, como en muchas revoluciones, una guerra civil entre los revolucionarios. Durante esa guerra, villistas y zapatistas unidos tomaron la Ciudad de México y desfilaron en triunfo. Durante unos meses parecía que los oprimidos, los marginados, los humillados de siempre habían tomado en sus manos su destino y estaban cambiando al país. Y de hecho lo estaban cambiando. Como dijo un campesino zapatista, en aquellos meses hasta los pajaritos cantaban más bonito. Pero la División del Norte fue derrotada en los campos de batalla, en las batallas más cruentas de nuestra historia. Sus hombres y sus jefes fueron perseguidos con saña inaudita por una violencia contrainsurgente que hizo palidecer a la de Porfirio Díaz y a la de Victoriano Huerta. Durante esos años de violencia en escalada, Pancho Villa pareció volver a ser otra vez un mero bandido. Pero en esos años también ocurre una cosa importantísima. Pancho Villa atacó Columbus, Nuevo México.
y desde entonces Villa se convirtió en el símbolo de la resistencia contra el imperialismo. Un ejército estadounidense entró a México a cazar a Villa y nunca pudieron agarrarlo. El jefe de la expedición imperialista escribió: vagos rumores y afirmaciones positivas indicaban que Villa había partido en casi cualquier dirección y hablaban de su presencia en todos lados. La imaginación popular redujo eso a una frase: Pancho Villa está en todas partes y en ninguna. El propio Pancho dijo del jefe de esa expedición: ese Pershing vino aquí como un águila y se fue como una gallina mojada. El fracaso de la expedición punitiva fue uno de los temas que hizo que los altos mandos políticos y militares de Estados Unidos entendieran en los años siguientes que a Estados Unidos bajo ninguna circunstancia le conviene invadir México, que nunca, no hay forma de que lo hagan, no les conviene. Y aunque solo sea por eso, debemos recordar la memoria de Pancho Villa. Finalmente, en 1920, aceptó la realidad de la derrota y firmó la paz con un nuevo gobierno. El año anterior había sido asesinado su gran compañero Zapata y ejecutado su gran amigo Felipe Ángeles. Sus mejores generales estaban muertos y Pancho ya no tenía dónde ir. Se retiró 3 años a la hacienda de Canutillo, una de las 5 que el gobierno entregó a sus hombres. Pancho volvió al duro trabajo de campo de su adolescencia. Hizo de la desolada comarca un vergel y un ejemplo. Este exitoso ejemplo, el apoyo que dio a los campesinos que seguían luchando por su tierra, su mera presencia, pues, era una aguja clavada en el poder, y en 1923 el gobierno dio luz verde para que lo mataran. ¿Qué motivaba a los autores intelectuales del crimen? En algunos casos la venganza personal, en otros el resurgimiento del poder de Villa, de su poderosa voz en defensa de los pobres, el miedo al contagio de su experimento social, el miedo a la revolución campesina. El 20 de julio, hoy hace 100 años, 8 asesinos emboscados mataron a aquel hombre al que habían respetado 20 batallas campales, 200 escaramuzas, numerosos atentados y al ejército de los Estados Unidos. La reacción del pueblo de Parral demostró que no estaban equivocados los hombres del poder y del dinero al temer a Villa. Se volcaron a las calles, lo vitorearon y dijeron claramente que era un crimen político. Durante muchos años la historia oficial quiso opacarlo. Lo trató como un mero bandolero, como un asesino despiadado. Su tumba fue profanada, sus seguidores acorralados. Se intentó borrar su memoria. Pero siempre hubo quienes rescataron a Pancho Villa, al defensor de los pobres. Nacieron y crecieron infinidad de mitos. Tuvo una estatura mítica. Villa y Zapata son héroes porque el pueblo así lo ha reclamado. Como dice Jesús Vargas, Villa sostuvo una lucha revolucionaria desde 1910 hasta 1920. Durante 10 años alcanzó fama mundial por su genio militar y sus dotes de líder. Nunca luchó por obtener un beneficio propio. Nunca traicionó, nunca acordó, nunca aceptó nada que pudiera afectar los intereses de la patria. Por eso, los invito a repetir el grito de guerra de la División del Norte en 1913-1914, que es: ¡Viva Madero! Y por supuesto, ¡viva Villa! ¡Viva Zapata! ¡Viva la División del Norte! ¡Viva México! Sean tan amables de ponerse de pie. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, hace entrega al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, de un revólver que perteneció al presidente Francisco I. Madero
el cual presuntamente fue entregado al líder revolucionario Francisco Villa. Este revólver se encontraba en la República de Cuba, mismo que fue donado por el señor Javier Leal Estebanes, en su condición de heredero universal de los bienes del historiador cubano Dr. Eusebio Leal Spengler, para ser reintegrado al patrimonio cultural de México. Referida arma quedará bajo resguardo de esta Secretaría en el Museo Histórico de la Revolución, ubicado en Chihuahua, Chihuahua. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, acompañado de los integrantes del presidium, depositarán una ofrenda floral y montarán guardia de honor, con motivo del centenario luctuoso de Francisco Villa. Sean tan amables de permanecer de pie. En el marco de esta ceremonia conmemorativa al centenario luctuoso de Francisco Villa, una compañía de cadetes del Heroico Colegio Militar realizará una salva de fusilería.
Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Al personal civil se le pide respetuosamente descubrirse y permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. El presidente de la República se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. El 20 de noviembre de 1910 dio inicio a uno de los capítulos más relevantes de la historia de México, la Revolución Mexicana. Tras eventos y complejos y la llamada Decena Trágica, un nombre comenzó a tomar relevancia y hoy lo conocemos como uno de los caudillos más emblemáticos de la Revolución, Pancho Villa. José Doroteo Arango Francisco Villa, o más común conocido como Pancho Villa, también apodado el Centauro del Norte, fue el comandante de la mítica División del Norte, cuerpo militar que obtuvo importantes triunfos durante la Revolución. Villa es un personaje que ha cautivado por muchas razones, tanto por sus batallas como por su icónica figura, porque fue bandolero, contrabandista a favor de los que menos tenían.
Fue retratado de muchas formas, como un tirano, un genio, mujeriego, con don de gentes, como caudillo del pueblo y a su vez como un líder carismático, siempre pensando en los pobres. Como si su imagen y mito no fueran suficientes, Hollywood se acercó a Pancho Villa para dar seguimiento a sus campañas y llevar al incipiente público del cine las noticias lejanas de una tierra inhóspita y de un general que era perseguido tanto en México como en Estados Unidos. Fue así como Mutual Film Corporation le propuso a Pancho Villa pagarle por filmar sus batallas. Se dice que el trato fue cerrado por la suma de $25,000 y el 20% de las ganancias en taquilla. Nada mal para una campaña militar con pocos recursos, conformada en mayor medida por campesinos pobres. De este trato se hicieron 2 cintas, la primera que gira en torno a la batalla de Ojinaga, titulada The Battle of Ojinaga, y la segunda The Life o General Villa. El productor Frank Thayer fue también el encargado de que Villa firmara el contrato de las películas en las que el Centauro del Norte se comprometió a mostrar la realidad de la revolución. The Life o General Villa, estrenada en 1914, fue una de las cintas realizada por el caudillo mexicano para Mutual Film Corporation. Esta cinta muda se divide en 2 partes, una que muestra al general en acción y en las muchas situaciones en las que una guerra como la que disputaba este caudillo podía suceder. La otra parte era la recreación de la vida temprana de Villa, sus inicios como bandolero y contrabandista, hasta su ascenso a general. Roll Watch fue el encargado de dar vida al joven Pancho Villa. De esta película solo se tienen fragmentos y la mayoría del metraje se perdió al pasar los años. Sobre la filmación se dicen muchas cosas. De hecho, todo lo que tiene que ver con Pancho Villa parece que tiene 2 versiones. Por un lado se habla de un militar férreo, intrépido y violento, y por el otro, tal como decíamos líneas arriba, un líder que supo ganarse el respeto de su gente y un lugar en la historia gracias a sus triunfos. Se dice también que Pancho Villa se comprometió a que sus batallas se disputarían de 9 de la mañana a 5 de la tarde para favorecer la calidad de las tomas y que cambió en varias ocasiones sus estrategias para fines artísticos de la película. También es conocida la anécdota sobre el traje de Villa. Se dice que la productora le dio al general un uniforme para su aparición en la película, ya que él no tenía mucho interés en esos menesteres. Claro, hasta que llegaron las cámaras y se despertó el interés de Villa por lucir bien ante ellas. ¿Qué tan cierto es esto? Hay muchas versiones, pero de lo que no queda duda es que este caudillo sigue siendo un ícono de la revolución y tal como nos deja claro esta historia, el primer mexicano estrella en el cine de Hollywood. Cabe decir que la película de 2003, An Starring Pancho Villa as Himself, producida por HBO, dirigida por Bruce Beresford y protagonizada por Antonio Banderas, es la historia de las películas de Pancho Villa. Sí, la película sobre las películas, sí. Existen otras cintas sobre el mítico Centauro del Norte. Solo de la época se puede señalar Insurrección en México, de 1914, La venganza de Pancho Villa, de Félix y Edmundo Padilla, de 1930, La sombra de Pancho Villa, de 1932, dirigida por Miguel Contreras Torres, Vámonos con Pancho Villa, dirigida por Fernando Fuentes en 1935, y muchas más de fechas posteriores. Así, de la película de 1914 no sería en la primera que Villa fuera la figura principal, aunque sí la única en que se interpretaría a sí mismo. Fue en Parral, Chihuahua, donde el general Salvador Mercado recibió las órdenes de dirigirse hacia la capital del estado.
Al llegar, recibió el mando de la segunda zona militar y fue nombrado gobernador. Ese mismo día, inició los preparativos para defenderse del ejército de Francisco Villa. La sorprendente campaña militar de Villa incluía las batallas de San Andrés, Torreón, Ciudad Juárez y Tierra Blanca. Villa derrotó al ejército de Mercado, que tuvo que abandonar la ciudad de Chihuahua dirigiéndose hacia Ojinaga, población situada a las orillas del río Bravo, fronteriza con Presidio, en Texas. Mientras las tropas de Villa estuvieron en Ciudad Juárez, varios de los generales villistas firmaron con The Mutual Film Corporation un contrato que permitía filmar las batallas de Villa. El abogado Gunther Lessing firmó el contrato con los generales y depositó una fuerte cantidad de dinero en un banco de El Paso, Texas. Además de eso, The Mutual hizo un trato para filmar una película de la vida de Francisco Villa, dirigida por el célebre director D.W. Griffith. Sin embargo, la película fue reasignada a Christian Cavaney. Uno de los principales camarógrafos fue Charles Rosher, que declaró: acepté el cargo y me dirigí a Chihuahua en compañía de Mr. Dean, uno de los primeros camarógrafos de Hollywood. Gran parte del tiempo la vivíamos en vagones de ferrocarril, pero durante las batallas dormíamos en el suelo. Nuestra alimentación consistía en carne seca de chivo y tortillas. Nuestras cámaras fueron empacadas en burros. En diciembre de 1913, 3 caravanas abandonaron la ciudad de Chihuahua para dirigirse a Ojinaga, la última de ellas formada por el ejército de Mercado, compuesto por 5,000 hombres. Por su parte, Villa, sin pelear, captura la ciudad de Chihuahua el 8 de diciembre y sus oficiales, de acuerdo al Plan de Guadalupe, lo nombraron gobernador del estado de Chihuahua. Por esa razón se quedó en el Palacio de Gobierno, enviando sus tropas bajo las órdenes de los generales Toribio Ortega y Pánfilo Natera a devastar las fuerzas del general Mercado. Anticipándose a la batalla y al cruce masivo de refugiados a través del río Bravo, los Estados Unidos enviaron al mayor Michael A. McNeam con un escuadrón del 15º Regimiento de Caballería que llegó a Presidio el 16 de diciembre. El 29 de diciembre, las tropas de Ortega y Natera atacaron El Mulato, pequeño pueblo a las orillas del río Bravo y próximo a Ojinaga, que era defendido por el coronel José Flores Alatorre, quien sería derrotado, huyendo con sus hombres hacia el río, siendo capturado por las tropas de Estados Unidos que los regresaron de vuelta a Ojinaga. Ese mismo día, el general villista Trinidad Rodríguez ataca San Juan. Las tropas federales retrocedieron hasta Ojinaga. En los siguientes días, las posiciones de las tropas de Villa alrededor de Ojinaga eran: el general Rodríguez en Rancho San Francisco, Toribio Ortega y Pánfilo Natera con la brigada González Ortega en Lomas de la Juliana y la brigada Villa por la Cañada Ancha. Por 4 días, del 1 al 4 de enero de 1914, las tropas de Villa atacaron sin éxito. Debido a errores tácticos, el general Natera fue forzado a retroceder a San Juan. Ya la Mutual Film Corporation se encontraba en Ojinaga, filmando las escenas de la defensa del ejército federal. 2 integrantes del equipo de filmación, Charles Rosher y Charles Pryor, fueron detenidos. Rosher dijo en Ojinaga: fui llevado solo hasta la comandancia general, donde estuve incomunicado. Pude ver que había cerca de 5,000 federales en Ojinaga, acorralados por las fuerzas villistas. Luego, fui llevado ante el general Mercado, quien se dio cuenta del pequeño emblema masónico que utilizaba en los botones de mi ropa. Entonces, me dio el saludo masónico. Él también era masón. Lo entendería al saber que el presidente Victoriano Huerta era cuñado del general Mercado. Bueno, fue así como fui atendido con magnificencia en Ojinaga. La moral de los hombres de Mercado era muy baja.
De hecho, sabían que probablemente el mismísimo Villa vendría a comandar el ataque a Ojinaga. Eso los hizo caer en el pánico psicológico. E incluso varios oficiales venderían su silla de montar y otras de sus propiedades, anticipando su huida a través del río Bravo. Después de escuchar las noticias de la derrota, Villa se enfureció y renunció a su puesto de gobernador. Reunió algunos refuerzos y se dirigió a San Juan. Al día siguiente empezó su ataque a las 7 de la noche, poco después del atardecer. La Brigada Juárez de los generales Herrera y Hernández atacó por el Camposanto y por la Garita. La Brigada Villa nuevamente por la Cañada Ancha y el coronel Trinidad Rodríguez por el rancho de San Francisco. Cubierto por la oscuridad de la noche, Villa lleva a cabo uno de sus famosos ataques nocturnos. En menos de una hora el ejército de Mercado da la espalda y huye del campo de batalla, dejando la ciudad en manos de Villa. The Mutual Film no fue capaz de filmar la batalla debido a que el ataque fue realizado en la oscuridad. Posteriormente la compañía recreó algunas escenas de la batalla, hasta filmó a Villa y a sus hombres cabalgando hacia Ojinaga. Después de la batalla, la Mutual Film siguió al ejército de Villa durante un corto tiempo y después regresó a los Estados Unidos. La filmación de la batalla fue muy importante porque su material fue utilizado para una película comercial llamada La venganza de Pancho Villa. Más tarde, algunas partes fueron utilizadas por los noticiarios del cine después del ataque de Columbus, Nuevo México, como material de archivo. De la filmación de la película y de la campaña, Roger agrega: hice muchas tomas mostrando las condiciones primitivas. No había Cruz Roja en México. Vi a un hombre herido por metralla que tenía un agujero en la pierna. Le pusieron un trapo en el agujero y lo movían hacia adelante y hacia atrás para limpiarlo. Tomé varias fotos de esta clase de cosas y se las doné posteriormente a la Cruz Roja Americana. Junto a él, otros heridos yacían moribundos de gangrena. Un infierno en Ojinaga.